que se pega a la proteína. Single Strand Binding Protein, SSB. ¿Okay? Se pega a la cadena simple para mantener protegida y abierta a la cadena cuando se esté abriendo, porque si no se volvería a cerrar o podría ser destruido. ¿Okay? Luego tienen la DNA polimerasa que está haciendo la cadena nueva que está en rojo. En un lado es la que es, digamos, la tira continua, y la otra que corresponde a los fragmentos de Okazaki, ¿no? Porque mientras se va abriendo esto, 5 es acá y 3 es acá, va a ser difícil que haya de 5 a 3, sino acá se va abriendo y acuérdense que está el primer, la primasa, que va poniendo los OH para que produzca el fragmento de Okazaki, y luego está el lujo molecular, ¿no? La ligasa que va pegando estos fragmentos para hacer una cadena continua. Otra cosa que es importante es ¿cuántos sitios de origen de replicación tiene la Escherichia coli? Les acabo de decir. 1. La Escherichia coli tiene 4.800.000 nucleótidos. El genoma humano tiene 3.2 por 10 a la 9, o sea, 3.200 millones de nucleótidos, y casi 1000 veces más DNA que la Escherichia coli. ¿Estamos correctos en eso? Una Escherichia coli, para hacer que su DNA se duplique, hace alrededor de 30 minutos. Si hubiera un solo sitio de replicación en el genoma humano, tardaríamos 1000 horas para poder replicar todos nuestros cromosomas. Pero eso no es cierto. En el laboratorio nosotros cultivamos linfocitos, por ejemplo, y se duplican cada 20 horas. Lo que quiere decir que en el genoma humano existen varios sitios de replicación, porque si no, nunca terminaría de replicarse. O termine, en vez de ser 20 horas, creo que hemos calculado que son como 25 días, si fuéramos como la Escherichia coli. ¿Ok? ¿Está claro eso? Entonces, es por eso que en los cromosomas en general de los eucariotes hay varios sitios de origen de replicación, donde va a comenzar para poder terminar en un tiempo razonable. Ustedes van a ver en sus clases de farmacología, en sus clases de infectología, que hay algunos antibióticos que tienen que ver con la replicación. Por ejemplo, van a actuar como precursores o como parte del sistema. ¿O se acuerdan que les dije que hacer un DNA nuevo es como hacer una torrecita de Legos? A, C, G y D. Muchas veces algunos de los antibióticos son Legos rotos, ¿no? Tiene su base, tiene su cabeza, el Lego normal, pero a veces la industria farmacéutica hace, por ejemplo, nucleótidos que no tienen el 3-OH. ¿Para qué sirve el 3-OH? Es para que crezca el Lego, ¿no es cierto? Puedan poner uno encima de otro. Si a uno le sacas esa cabecita que tiene el Lego, ya no pueden poner más nucleótidos y su DNA queda truncado. ¿Ok? ¿Está claro esto? Ok, hay diferentes cosas, por ejemplo, las sulfonamidas y el metotrexato. Sulfonamidas para bacterias, el metotrexato para células cancerosas, inhiben el ácido fólico.
¿Qué tiene que ver el ácido fólico con el DNA? Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Tanto para las purinas como las pirimidines, de la formación, por ejemplo, de uracilo hacia timina, necesitaba ácido fólico, ¿no? Para la formación de las purinas también necesitan ácido fólico. Si ustedes cortan el caño de la materia prima, no hay ácido fólico, no va a haber ni purinas ni piriminas. ¿Ok? Antibióticos o anticancerígenos. Igual, la hidroxiuria también se usa mucho en cáncer, ¿no? Inhibe la formación de la desoxirribosa. ¿Se acuerdan cómo se hacía la desoxirribosa? ¿No? Había una enzima específica, puede venir en el examen. Estos son los legos rotos, los arabinósidos, ¿no? Imitan al lego, pero tienen roto la parte 3OH. ¿Se acuerdan cuáles son los carbonos? 1, 2, 3 y 5. ¿Se acuerdan de los carbonos de la ribosa? El 3 le sirve para crecer, pero si esa parte está rota ya no puedes poner más legos. ¿Okay? Hay para pirimidinas, para purinas, ¿no? Por ejemplo, este es algo parecido a la citosina, este es algo parecido a la adenina y así. Las que se equivocan son, por ejemplo, las primasas que ponen nucleótidos para alargar al cebador, ¿se acuerdan? Y la DNA polimerasa, por supuesto. ¿No? Ella cree que está agarrando el lego normal, pero es el lego que ha agarrado, está muerto. Luego van a ver que hay algunos tipos de medicamentos que producen reacciones químicas de tal manera que el DNA va a tener modificaciones, por ejemplo, reacciones alquilantes o en rayos X. También van a tener ustedes parte de algunos antibióticos trabajan en la maquinaria de, por ejemplo, las topoisomerasas, ¿no? Todas estas, tanto bacterianas como para cáncer. Vamos a retroceder un poco. Acá está la topoisomerasa. Creo que yo tan rápido que no les he dicho para qué sirve, pero sí saben ustedes para qué sirve. ¿Qué saben? El DNA se va abriendo, pero imagínense al DNA como un pasador enrollado. Se abre, pero acá, para el otro lado, se va súper enrollando. ¿No es cierto? Para este lado se va súper enrollando y al final necesito una tijera para que me desenrolle rápidamente porque yo quiero seguir formando DNA nuevo. ¿Okay? Estos antibióticos que le estaba mencionando inhiben a la topoisomerasa. O sea, si la horquilla de replicación la paramos, ya no va a haber DNA nuevo que se forme y o la bacteria o la célula cancerosa ya no va a poder reproducirse. ¿Está claro esto, no es cierto? Acá tiene un esquema de diferentes partes de la replicación, donde hay, por ejemplo, el metatrexato que inhibe el ácido fólico, la formación de las purinas también, el ácido tetrahidrofólico también, acuérdense que es tanto para las purinas como las pirimidinas, ¿no? También acá está, por ejemplo, mercaptopurina. ¿Qué es mercaptopurina? Esa purina es una purina a la cual hemos puesto un radical de azufre. ¿Okay? Entonces, estoy modificando los legos.
una purina, puede ser adenina o guanina, a los cuales le pongo un radical azufre y ya no va a entrar a la replicación de manera normal. ¿Okay? 5-fluorouracil, o sea, uracilo, es una de las pirimidinas, pero le pongo un radical fluoro, ya también modifico al LEGO, ya no va a poder funcionar de manera normal en la replicación. ¿Okay? Y luego, por supuesto, ya hay también inhibidores de la formación de mitosis, que ya es para otro tema. ¿Han escuchado qué es el genoma? ¿No? Es básicamente todo el material genético que tiene un organismo para poder hacer todas sus funciones que tiene y también para pasar a la próxima generación. El genoma es más o menos, casi no cambia, ¿no? Todas las especies tienen un genoma característico. Todos los individuos de una especie son casi idénticos, salvo en una diferencia entre 1% o menos. ¿Okay? Como vamos a ver luego, los seres humanos modernos actualmente, los que viven ahora, nos diferenciamos entre nosotros, una persona de Perú, una persona de Suecia, una persona de África, de Australia, solamente tienen 0.1% de diferencia. O sea, un nucleótido de cada 1000 es diferente entre nosotros. Pero esa diferencia de 1 en 1000 es suficiente para que algunos seamos más altos, otros más bajos, tengamos color de pelo oscuro, claro, ojos azules, ojos blancos, ojos verdes, ojos negros, etc. ¿Okay? Y también, por supuesto, lo que nosotros vemos en genética es que hay algunos cambios que hacen, por ejemplo, que algunas personas sean más propensos a tener, no sé, reacciones adversas con ciertos medicamentos. Hay familias donde hay cierto tipo de cáncer que pasan de generación a generación. Hay familias donde sufren de diabetes, otras familias sufren de hipertensión, ¿no? Todo esto está justamente en ese 0.1% de diferencia que nos mantiene, digamos, variados dentro de nuestra especie humana. Entonces, es el conjunto de información genética y hay que tener en cuenta que siempre se considera solamente a la parte haploide. ¿Okay? ¿Cuántos cromosomas tenemos los humanos? 23 o 46. Son 46 cromosomas por célula diploide, pero el espermatozoide y el óvulo tienen 23, ¿no? 22 pares autosómicos X y Y. ¿Okay? Entonces, en general, en todas las especies, plantas, animales, se considera siempre el haploide. En los seres humanos es 3.2 por 10 a la 9. ¿Okay? Ahora, hay una parte de genoma. En realidad, nuestras células tienen dos genomas. Uno es el genoma mitocondrial, que está en el citoplasma. ¿Okay? Y el otro es el que le llaman genoma nuclear. ¿No? Evidentemente está en el núcleo. Y en las fases de mitosis se convierte en los cromosomas. ¿Okay? Cuando se hizo el genoma humano, el proyecto del genoma humano en 1990, la gente apostaba cuántos genes hay en el cromosoma humano.
En esa época se calculaba que nuestro cuerpo tenía alrededor de 300.000 a 500.000 proteínas distintas. ¿Ok? Y en esa época, y yo lo aprendí cuando era chiquito, había un dogma que decía: un gen, una proteína. O sea, cada proteína que existía tenía un gen específico. O sea, era la norma. Por ahí de repente había algunas proteínas que eran hechas por un gen, ¿no? Dos o más proteínas hechas por un solo gen, pero esa era la excepción. Más bien es un gen, una proteína. Entonces, si calculabas 300.000 proteínas diferentes en el cuerpo humano, ¿cuántos genes podrías tener? Entonces comenzó una apuesta por internet con plata. Se le daba, no me acuerdo, $1 millón, creo, a la persona que adivine cuántos genes hay en el genoma humano. Entonces, conforme este proyecto consistía en secuenciar el ADN humano y, digamos, chequear la cantidad de genes que tenía. Entonces, las apuestas, la mayor parte de gente pensaba que teníamos alrededor de 100.000, 70.000 genes. ¿Ok? Y luego, conforme iban pasando y la gente iba leyendo el genoma humano, se daban cuenta que no había la cantidad de genes que pensaban. El genoma humano tiene alrededor, todavía no está bien claro, pero se calcula 20.000 genes. ¿Okay? Y siguen apareciendo más proteínas. Vamos a ver luego por qué. Pero lo que tengan claro es alrededor de 20.000 genes. ¿Ustedes han escuchado de la Drosophila melanogaster? ¿Alguien ha escuchado? ¿Qué es la Drosophila melanogaster? La mosquita de la fruta, ¿no? Que es un modelo genético. Son unas mosquitas que cuando están el plátano ahí en la casa negro, ven a las mosquitas volando. Bueno, esas mosquitas las utilizan en laboratorios, y esas mosquitas tienen 15.000 genes. ¿Cuántas células tenemos los seres humanos? 3 por 2 por 10 a la 14, o 3 por 2 por 10 a la 23 en una vida, digamos. La mosquita de Drosophila melanogaster debe tener, no sé, 1 millón, 2 millones de células, no más. Hay un gusano de genética en laboratorios que se llama Caenorhabditis elegans. Tiene 1.000 células en promedio. El macho tiene 1.023 y la hembra tiene 956 células. ¿Okay? Este Caenorhabditis elegans, que es un gusanito microscópico, tiene 18.000 genes. ¿Okay? Entonces, a ti, si no conoces más, en ese momento no se te va a ocurrir que el genoma humano tiene 20.000 genes. Pero esa es la sorpresa. Ahora luego vamos a ver por qué. Y lo que yo había aprendido de chiquito ya no es verdad. O sea, un gen no da una sola proteína, puede dar varias proteínas, a veces decenas, vamos a ver luego. Y la mayor parte del genoma humano, aunque parezca mentira, a la gente se le cayó la quijada, cuando la mayor parte del genoma eran cicatrices de transposones de virus, de retrovirus y de retrotransposones. ¿Okay? O sea, nuestro genoma está invadido prácticamente de transposones, virus, retrovirus, que se han insertado hace cientos de millones de años, otro grupo hace decenas de millones de años, los últimos que conocemos, cuando nos convertimos de simios a humanos, se han metido ahí en nuestro genoma alrededor de hace 4 millones de años, que es lo que nos separa de los simios
de A. ¿Okay? Entonces, esto es lo que les dije, ¿no? Nosotros, entre ustedes y, no sé, Bad Bunny o Karol G, solamente hay 0.1% de diferencia. ¿Okay? Eso es para que sepan. Y la diferencia entre dos simios, por ejemplo, el humano y el chimpancé, es entre 1.5 a 2%. O sea, somos no idénticos, pero somos bastante parecidos, ¿no? Y es evidente, ¿no? Porque así conforme vamos alejándonos de la escala evolutiva, vamos a ver que hay más diferencias. Entonces tenemos esto, ¿no? Simplemente para decirles el genoma mitocondrial, citoplasmático, el genoma nuclear, que es mucho más grande que en los cromosomas que nosotros conocemos, ¿no? 3.200 millones de bases en el genoma nuclear, repartido en los 22 cromosomas y los cromosomas sexuales. Otra cosa que a veces la gente no piensa es que el material genético nuclear, ¿no? Generalmente en interfase lo vemos de esta manera, pero de vez en cuando vamos a encontrar células que se están dividiendo, los cromosomas, ¿no? Que probablemente han visto en los cursos. Bueno, en realidad todo es una sola cosa, sino en diferentes formas. El ADN doble cadena se va empaquetando con las histonas, ¿no? Si han hecho lo que son las histonas, son proteínas básicas o ácidas. ¿Han hecho las histonas? Imaginen a las histonas como ustedes ven que el hilo, por ejemplo, el pabilo, tiene un carrete, ¿no? Entonces sirve para enrollar, para guardar el hilo o carrete. Entonces, para eso sirven las histonas. Hay partes del ADN donde las histonas hacen que el DNA esté bien apretado, cerrado. Y en otros momentos, en algunos genes que se necesitan utilizar, esto tiene que desenrollarse, tiene que soltarse. ¿Okay? Cuando hagan, por ejemplo, para expresión genética, las zonas que no se expresan están bien empaquetadas. Y las zonas que necesitan transcribir, o sea, producir RNA, tienen que abrirse, ¿no? Es un concepto, creo que es lógico. Las histonas son proteínas ricas en histidina, en arginina, en aminoácidos básicos. ¿Y el DNA es básico o ácido? Básico, ¿quién dijo básico? Ácido nucleico. ¿Sí? Entonces, es por eso que hay una afinidad de las histonas. Hay diferentes tipos de histonas, pero ya saben para qué sirven, para empaquetar el DNA. Aparte de eso, hay otras proteínas, hay factores de transcripción, otros, las proteínas de replicación, de reparación, que van a estar adosados al DNA. Pero para cuestiones de expresión, las histonas son bastante interesantes, y hay otras proteínas que van a lo que ya está enrollado acá, lo van reempaquetando, como 2 o 3 veces se empaqueta, o sea, lo empaquetado se vuelve a enrollar de nuevo, y eso de nuevo se vuelve a enrollar varias veces hasta formar lo que nosotros conocemos como cromosomas. ¿Ok? O sea, el DNA humano, si estiramos los 22 cromosomas y los sexuales, es más o menos de mi tamaño, 1,80 metros. No creen, algo está equivocado. El DNA humano, si lo estiramos, va a ser 1,80 metros. ¿Okay? Todo eso tiene que entrar en una célula. Es más, y encima
has replicado para que se formen los cromosomas. ¿Okay? Entonces necesitas un sistema que vaya enrollando al ADN para tener los cromosomas. ¿Está claro esto? Bueno, simplemente para decirles que la gente pensaba que el genoma del ser humano, como era la cúspide de la creación, era el genoma más grande. Mentira. Incluso hay algunos organismos unicelulares que tienen más genoma que nosotros, ¿no? Hay gente, un megabase, ¿cuánto es una megabase? 1.000.000. 1.000.000 de bases, 10 millones, 100.000. El ser humano tiene alrededor de 3.000, acuérdense, debe estar por acá, vamos a ver luego. 10.000, 100.000. Acá está el ser humano, mamíferos, ¿no? Son mamíferos. Vemos que hay algunos organismos unicelulares, como el Paramecium, tienen más cantidad de ADN que nosotros. ¿Okay? O sea, tener mayor cantidad de ADN no quiere decir más o menos evolucionado, no quiere decir más o menos complejo, entonces eso no tiene nada que ver. ¿Okay? Esto es lo que les decía, estos line sign que está acá son cicatrices de retrovirus, de retrotransposones que se han metido en nuestro genoma, algunos hace cientos millones de años, otros algunas decenas y otros más cercanos hace unos 4 o 5 millones de años. ¿Okay? Y todos los genomas, ahorita nosotros tenemos también transposones que están saltando entre nuestros genes y felizmente si estamos acá probablemente no pasa nada. ¿No? Si hemos llegado hasta acá, probablemente eso no va a ser ningún problema, ¿no? Entonces, sign y line son cicatrices de retrotransposones y de retrovirus. Acá tenemos otro tipo, pero también igual cicatrices que se han quedado en nuestro genoma. Igual acá, transposones de DNA que son parte de nuestro genoma. O sea, eso fue realmente una sorpresa. Ustedes no se imaginan que dentro de ustedes hay transposones, retrovirus que están funcionando ahí. Igual ustedes siguen su vida normal. ¿Okay? Y probablemente casi nunca les va a pasar nada, o no va a pasar nada. Por ahí va a haber algún transposón que se va a meter en algún gen importante, probablemente eso cause alguna enfermedad, pero probablemente a nuestra edad ya no creo que funcione. O a la edad de ustedes, ¿no? Lo que es bien interesante, la información que va a dar lugar a proteínas, o sea, la carnecita de la información genética son las proteínas, ¿no es cierto? Esa no es más de 1.5% del genoma, que son los exones. ¿Ok? ¿Está claro esto? Hasta hace poco la gente llamaba al resto del DNA, lo llamaba DNA basura, DNA chatarra, pero ahora estamos viendo que no todo es basura, no todo es chatarra. Hay muchas partes que tienen que ver con regulación, muchas partes van a tener un valor, por ejemplo, dentro de los cromosomas, dentro de las diferentes células o de los diferentes tipos de expresión. ¿Ok? Entonces, dos cosas importantes es nuestro genoma, el 50% son cicatrices de otras cosas, virus, retrovirus, transposones que se han metido en nuestro genoma, 50%, y que la parte que va a producir proteínas
que al comienzo la gente pensaba que era 10%, 5%, es solamente 1.5% del genoma que va a producir la información genética traducida en proteínas. ¿Okay? Bueno, otra parte, un cuarto alrededor son los intrones, pero estos intrones a veces también tienen secuencias de retrovirus, etc. Una cosa que es importante, el proyecto Genoma Humano comenzó el año 1990 y terminó el año 2003. Pero este genoma humano está basado en las personas que estaban en los países del genoma humano, generalmente personas de Estados Unidos, ¿no? Se calcula que hay alrededor de 22 muestras más o menos totales de seres humanos, ¿no? De los cuales 18 son blancos caucásicos, hay asiáticos 2, hay africanos y hay 2 hispanos. ¿Pero qué es hispano? Ricardo Fujita es hispano. Cada uno de ustedes es hispano. ¿Sí? Jefferson Farfán es hispano. Paolo. Y de repente Sone, si le damos una generación, va a ser hispano. Entonces, hispano es la peor definición de genética que tenemos. ¿Okay? Entonces, la ciencia se está dando cuenta que los genomas del mundo en general están siendo descuidados, ¿no? Porque se han concentrado, y no solamente en genética, sino en medicina. Lo que ustedes estudian en medicina generalmente vienen de libros de afuera, de otras poblaciones, y cuando ustedes vayan a ejercer la medicina se dan cuenta que las poblaciones nuestras van a funcionar de manera distinta a lo que están en los libros. Entonces la tarea es ver qué pasa localmente con nuestras poblaciones. Ustedes en medicina, nosotros también estamos viendo eso. En genética vemos que no siempre es igual a lo que viene en los libros, ¿no? O sea, hay una tarea pendiente. Bueno, vamos a hablar de mutaciones. Mutación es un cambio en la información genética que es permanente, no es corregida. ¿Okay? Puede ser, si una mutación pasa en una célula somática, ¿cuál es lo contrario somático? Terminal. Si pasa en una célula somática, no es que no importe, pero no puede producir un tumor, no sé, o alguna disfunción, pero no va a pasar a la próxima generación. Pero si pasa al óvulo o al espermatozoide, esa mutación, sin corregir, sí va a pasar a nuestra próxima generación. ¿No? ¿Está claro esto? Ustedes han hablado del síndrome de Down, de Klinefelter, de Edwards, Lafont, etcétera, etcétera, Cri-du-Chat. Esas son mutaciones que se ven a microscopio. Pero la mayor parte de mutaciones de enfermedades genéticas, si han escuchado de las enfermedades raras, ¿no? Se da por cambios hasta de una letra. Una letra cambia y eso puede ser fatal para una persona. ¿Okay? Entonces hay las mutaciones cromosómicas y las mutaciones submicroscópicas. Para ver una mutación al microscopio tiene que ser mayor de 2 millones de bases. O sea, si es menor que eso no la vamos a ver. Y en 2 millones de bases fácil te entran 10 genes distintos. ¿Okay? Entonces por eso que ahora se utiliza justamente la genética molecular para poder estudiar estas mutaciones que no se van a ver al microscopio. ¿No? Si conocen las mutaciones cromosómicas, ya no podemos hablarnos mucho ahí.
¿Conocen el cromosoma Filadelfia? ¿Han hecho? Es un cromosoma donde un cromosoma 9 se fusiona con un cromosoma 22. Y en el cromosoma 9 hay un oncogen y en el cromosoma 2 hay un promotor, ¿no? Y se produce, acá lo van a ver, una fusión de algo que estaban separados en un cromosoma, el 9 y el 22, se fusionan y va a haber un oncogen que no va a tener freno, que se va a formar y va a dar leucemia amiloide crónica. ¿Ya? Pero es algo que se puede ver en el microscopio. Lo que a mí me interesa actualmente es más ver cosas que no vemos al microscopio, que hay que usar otra tecnología. ¿Han hablado de ustedes de PCR, de secuenciación? ¿Han hecho? ¿Sí? Bueno, acá ustedes tienen una secuencia que, imagínense que es una secuencia normal. Hay diferentes tipos de mutaciones, por ejemplo, el cambio de una T por una C, o puede ser por una A o por una G. Eso se llama sustitución, no es muy difícil. Hay otros donde, por ejemplo, esta T y esta G saltan de lesión, pérdida, ¿no? Delete. Han perdido ahí en este ejemplo dos nucleotidos. Inserción, o sea, en vez, en el caso al revés, ¿no? Acá entre esta T y esta G se han metido esta secuencia que no tenía nada que ver. Esa es una inserción. ¿Okay? Y hay las repeticiones, que no sé si han hecho. ¿Han hecho la distrofia muscular de Duchenne? Sí. ¿Han hecho Huntington? Sí. Ya. En Huntington, si se acuerdan, CAG, hasta 36 repeticiones es normal, entre 36 y 40 más o menos, pero si pasas de 40 vas a tener la enfermedad neurológica. ¿Sí? Esa CAG es un ejemplo de repetición. Y así hay cientos de genes que tienen así secuencias repetidas en tándem. Tándem quiere decir, ¿saben lo que es tándem? Esas bicicletas donde hay 2, 3 personas manejando, una detrás de otra, ese es un tándem. Entonces, una secuencia como CAG o TTG o TTG, etcétera, es una secuencia repetida. Y a veces hay tamaños normales, como hemos visto en Huntington, entre 9 a 36 es normal, pero el que tiene más de 40 ya es patológico. ¿Qué pasa cuando hay una mutación? Hay diferentes formas de haber una mutación. Acá les muestro 3. Esto es algo que pasa bastante en las células, que se llama depurinación. ¿Qué pasa en la depurinación? ¿Qué le sugiere depurinación? Que pierda una purina, adenina o guanina, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, este lado se queda vacío. Si la célula no se da cuenta, en un momento dado, en la replicación, por ejemplo, esto se puede quedar varias horas así vacío, pero justo le toca la replicación y la célula se asusta y, uy, ¿qué hay acá? No sé, no importa, pongamos cualquiera de los 4 nucleótidos. ¿Okay? Hay una depurinación y viene la replicación y pones, no sé, donde había una A, pones así de emergencia, pones una T, una C, lo que caiga. Lo que es importante es llenarlo. Pero si lo llenas con algo que no era una G, por ejemplo, en este ejemplo, vas a causar una mutación para las siguientes generaciones de la célula. ¿Sí? Y si es una célula germinal, ahí va a haber un cambio que no está. Entonces, depurinación. ¿Se acuerdan que les dije que entre las guaninas, entre ellas, se parecían mucho? ¿Ustedes vieron?
son buenos alumnos, han repasado la clase del anterior, y por ejemplo entre una guanina y una adenina hay algunas diferencias en algunos OH, en algunos aminos, ¿no? Pero si ese OH o ese amino se pierde, la célula no sabe qué es lo que tiene ahí. Por ejemplo, en este caso, esta es una C, la citosina, acá tiene un radical amino, y a veces ese amino se pierde, eso se llama deaminación, se pierde el amino, y ustedes van a tener una molécula que donde tenía un NH ahora tiene un oxígeno. Entonces esa citosina se ha convertido en una SIL. ¿Okay? ¿Qué va frente a una C? ¿Qué va frente a una C? Una G. ¿Qué va frente a una U? Podría ir una adenina. ¿Sí? Entonces ahí ya están creando un cambio, una mutación. ¿Está claro? Otra mutación bien frecuente, y esto nos da, por ejemplo, en la piel, la densipela, ¿no? La luz ultravioleta. Hay una mutación específica cuando hay dos timinas juntas, que se llaman los dímeros de timina. Cuando están dos timinas vecinas, la luz ultravioleta hace que estas timinas se junten covalentemente. ¿Okay? Esto se llama los dímeros de timina. Y ese dímero de timina va a hacer que el DNA se distorsione, que no sea un DNA normal. La célula se da cuenta. O puede morir si hay demasiados, o si todo funciona bien, va a haber un sistema que lo va a reparar. ¿No? Entonces, lo importante de la reparación es poder retornar a la secuencia original. ¿Okay? Si nosotros no tuviéramos un sistema de reparación y el sistema de replicación que funcione bien, nuestras células estarían mutando a cada rato y no tendríamos el cuerpo caribeño que tenemos, ¿no? Sino sería una masa de células que no forma tejidos, no forma órganos, ¿no? Porque está mutando a cada rato. ¿Okay? Entonces, para él es tan importante que este sistema de reparación está presente desde bacterias, organismos unicelulares, en plantas, en el resto de animales, ¿no? Y tiene varios, alrededor de 150 proteínas hasta ahora que están ligadas a la reparación. A veces la reparación se da inmediatamente en la misma replicación. La DNA polimerasa se da cuenta que se ha equivocado, regresa, corrige. Pero a veces, la mayor parte de las veces, el daño queda ahí y tiene que venir luego, así como hay el guachimán en los barrios, hay un sistema de guachimanes moleculares que está chequeando que el ADN esté en buenas condiciones. Si detecta algo raro, lo va a reparar. Si no funciona, vas a tener problemas de replicación, o muy rápido o muy lento. Si es muy rápido, puedes tener tumores. Si es muy lento, vas a tener una enfermedad degenerativa. ¿Okay? Les dije que había muchas proteínas involucradas, ¿no? Que está conservada desde bacterias hasta nosotros. Y acá viene lo que es importante reconocer: cómo los guachimanes moleculares chequean que el DNA está equivocado. ¿Se acuerdan que les dije que el DNA era una doble cadena, que ustedes lo veían como un tubo? ¿Qué ancho tenía? ¿Se acuerdan que Watson y Crick querían poner
A y G de frente y era muy chiquito, y pues, cuando tenía C y T era muy grande, 2 nanómetros. Cuando lo pone uno bien y otro de cabeza, antiparalelo, el tubo, si ustedes quieren, del DNA es 2 nanómetros. Entonces hay obreros que están chequeando que la manguera del DNA tenga 2 nanómetros. Si está hinchado, hay un problema. Si más bien está como una muesca, no tiene menos de 2 nanómetros, también hay un problema. ¿Ok? El primer paso, reconocimiento. O sea, hay proteínas que están chequeando. Si detectan que es más de 2 nanómetros o menos de 2 nanómetros, acá hay un problema. Segundo paso, a ese problema, una vez detectado, se corta. Si yo tengo el 2 nanómetros en este punto medio, corto unos nucleótidos a la derecha y otros nucleótidos a la izquierda para poder sacar la parte que está mutada. ¿Ok? Reconocimiento, corte. Ese corte es una endonucleasa. Luego viene una exonucleasa. Imagínense como una herramienta que va sacando el DNA, ese pedacito que yo quiero eliminar, con una helicasa. ¿Ok? Y luego, ustedes se imaginan, si he sacado esta parte, va a quedar un hueco. Y ese hueco hay que llenarlo de acuerdo frente a una A, una G, frente a una C, una T, frente a una C, perdón, una G, ¿no? Y así, se va llenando el hueco y al final viene el lujo molecular para poder tener el DNA de nuevo en una sola pieza. ¿Ok? Reconocimiento. Una endonucleasa me va a cortar a ambos lados de la mutación. Una exonucleasa y una helicasa me va a quitar el pedazo que no quiero. Luego la DNA polimerasa me va a llenar de nuevo el hueco, ¿no? Dependiendo del nucleótido que corresponda. Y al final la ligasa lo suelda y ya tengo mi DNA intacto. ¿Ok? ¿Está claro? Esta es una forma, por ejemplo. Acá hay una depurinación. O también puede ser una desaminación de una adenina que va a aparecer una guanina media bamba, ¿no? Y una C que se puede, como vimos, deaminación de una C, de una citosina, puede parecer un uracilo. Entonces, vienen algunas enzimas que sacan, otras que solamente desaparecen. En este ejemplo hay una C que se convierte en U, y cuando el DNA detecta que hay un uracilo, ¿quién lleva el uracilo? ¿DNA o RNA? El RNA. El DNA, si lo tiene, hay que sacarlo. Eso no me corresponde. Lo saca. Reconocimiento. Acá se va a hacer un hueco, una distorsión. Luego yo tengo que cortar, tengo que eliminar esto, corto acá una endonucleasa y corto acá, ¿no? Que es esto de acá. Luego viene una DNA polimerasa que me va a llenar acá una A, una C, una T, etc. Y la DNA ligasa me lo va a pegar. ¿Ok? Reconocimiento, corte a ambos lados, una exonucleasa que va a sacar la helicasa y luego la ligasa. ¿Está claro, cierto? Otro tipo, les dije que a veces la erisipela, por ejemplo, cuando hay 2 timinas juntas o más, va a formar acá algunas regiones que va a distorsionar el DNA. Vienen los guachimanes que están chequeando que todo el tubo sea exactamente 2 nanómetros. Cuando hay más o menos, detecta una mutación, y ahí está detectando que hay más. No hay los 2 nanómetros,
corte a un lado, al otro, se elimina por la exonucleasa, viene la DNA polimerasa, llena el hueco, viene la ligasa, pega y ya tengo mi DNA intacto. A veces ocurre que yo tengo ven esta mutación frente a una, ¿qué va frente a una A? Una T. ¿Y acá qué hay? Una G. Entonces, ahí hay una mutación. Pero ¿cuál es la verdadera? ¿La de arriba o la de abajo? Difícil saberlo, ¿cierto? Pero una de ellas es verdadera y la otra es falsa. Dentro de la célula, el ADN, ya cuando tiene ciertas horas dentro de la célula, eucariotas, la célula le va poniendo stickers al DNA. Y en eucariotas superiores, en mamíferos, en vertebrados en general, el sticker es un sticker CH3, metilo. O sea, es el DNA metilado. ¿Ok? O sea, después de, no sé, un día que tiene una célula, el DNA, ambas cadenas, están metiladas. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, si yo tengo esto, una mutación, una de las dos está equivocada, ¿cómo sé cuál es la verdadera, la original? ¿Ok? Y acá ustedes tienen la metilada está en azul y la nueva cadena está en rojo. ¿Dónde hago el corte? ¿En azul o en la roja? En la roja, ¿no? Porque es la que acabo de hacer y en la que me he equivocado. Porque el azul es la original. ¿Está claro esto? Ok. Entonces hay diferentes enzimas, ya están incluso conocidas, cuando hay mutaciones en estas enzimas, la gente tiene cáncer, tiene algunas enfermedades degenerativas, etc. Pero en principio, ¿cómo conocer que un DNA es el original, es el verdadero? Es porque está metilado. ¿Ok? Y también hay sistemas de reparación de emergencia. La célula se pone en pánico, por ejemplo, cuando llega una sustancia química que corta un cromosoma 102. Depende cuán cerca esté la otra cadena, o si no hay nada, hay que poner cualquier cosa. Hay, por ejemplo, acá, está en celeste, ha sufrido un corte, puede ser un químico, puede ser ultravioleta, lo que sea, y acá tengo, si es un organismo diploide, tengo una secuencia normal, con la cual yo voy a usar para poder replicar esta parte y tener, acá está en verde, no sé si se ve, ¿no? La parte original. O sea, yo he reparado porque tengo otro molde, otra plantilla para poder llenar la parte que le falta. ¿Okay? Ahí tengo suerte porque he usado un molde que ya existía. Pero a veces el DNA, por ejemplo, acá lo que está señalando son algunas secuencias que son parecidas y no son exactamente las mismas secuencias, pero me va a servir aunque sea para pegarlas, y voy a reconstruir algo que era así originalmente, lo voy a reconstruir. Me va a faltar un pedacito que hay entre esto y esto, pero si tengo suerte la célula va a sobrevivir con un gen de menos probablemente, pero yo necesito esa reparación porque tener los cromosomas cortados es peligroso, se van a destruir. Entonces hay que rehacer rápidamente mi cromosoma, aunque sea parchado, pero es un sistema de emergencia, ¿no? Hay otros sistemas donde acá
se ha encontrado segmentos que están muy cerca dentro del mismo cromosoma, pero acá la emergencia es tan grande que ya no importa, agarras cualquier cosa y empiezas a juntar un pedacito de cromosoma 5 con otro pedacito de cromosoma 8. ¿Okay? O sea, estás agarrando así ya de emergencia dos segmentos separados en el genoma, en diferentes cromosomas, y los pegas juntos, porque en ese momento necesitas tener los cromosomas, digamos, de manera correcta. Acá ustedes tienen una tabla donde hay diferentes tipos de mutaciones, qué es lo que causa las mutaciones, ¿no? Muchas de ellas son errores de replicación, y acá es lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, esto donde hemos visto la metilación, está acá es donde hemos visto diferentes tipos de otro tipo de reparación, esto también lo hemos visto, y vemos que hay diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Algunos tipos de cáncer, algunos tipos de enfermedades degenerativas. Esta es una enfermedad de la piel que se llama xeroderma pigmentosa. Generalmente la luz solar, la luz ultravioleta, causa estos dímeros de timina y producen este tipo de enfermedades. En este caso, diferentes tipos de cáncer, todos agrupados por el nombre de xeroderma pigmentosa, pero son mutaciones en diferentes genes de reparación. Lo que les quiero llamar la atención acá es que los mismos genes que dan esta enfermedad, mutaciones en otros lados del mismo gen dan enfermedades que no son cáncer. Por ejemplo, el síndrome de Cockayne y el síndrome que se llama el tricotiodistrofia. Cockayne es el médico que descubrió este tipo de progeria, este tipo de enfermedad degenerativa, que estos niños tienen mutaciones en el sistema de reparación, pero que no tienen cáncer. ¿Okay? Su problema de reparación hace que tengan una enfermedad degenerativa, ¿no? Tanto en el cerebro, como en la piel, como en el esqueleto, hay un retraso en el desarrollo. Esta enfermedad también está ligada a capacidad intelectual. Trico en griego es pelo, tío, azufre. Tricotío, pelo de azufre, distrofia. ¿Okay? Es una enfermedad degenerativa, tiene discapacidad intelectual, pero su pelo, lo característico de ellos es que su pelo es casi metálico, es así pelo bastante áspero, ¿no? También es causada por mutaciones en los mismos genes que va a causar la xeroderma pigmentosa, pero la mutación es en otro lado del gen. ¿Okay? O sea, lo que les quiero decir acá es, un mismo gen puede dar diferentes enfermedades genéticas, sí, dependiendo dónde está la mutación. En un caso, una mutación puede producir cáncer, si la mutación en otro lado va a producir una enfermedad degenerativa. ¿Okay? Acá hay xeroderma pigmentosa, hay diferentes genes, pero lo que quiero llamar la atención, hay este gen X. O sea, este gen representa a una familia, cada gen es una sola familia. Hay familias que están mutados en XPA, xeroderma pigmentosa, XPA, otros son XPB, y así. Estos, el síndrome de Cockayne, que son los chicos que parecen que tienen progeria, ¿no? Está causado por diferentes genes, pero lo que, por ejemplo, el XPB también está acá, XPB, ¿no? Y los que tienen tricotiodistrofia, los del pelito duro, ¿no? También tienen diferentes genes, pero uno de ellos, por ejemplo, es el XPB, que está presente
en Scleroderma pigmentosa y XPD. ¿Okay? O sea, son los mismos genes, pero dependiendo en qué región del gen, o va a producir Scleroderma pigmentosa o síndrome de Cockayne. ¿Qué es XPA? ¿No? ¿Se acuerdan que dijimos que había proteínas que se pegaban a la cadena simple, los SSB? El gen XPA va a producir este tipo de proteínas que se pega al DNA de cadena simple, ¿no? Y que va a detectar el DNA que está más de 2 nanómetros o menos de 2 nanómetros. O sea, reconoce el DNA que tiene daño. ¿Qué es XBB? ¿Se acuerdan que cuando en la reparación he cortado y necesito sacar el ADN que voy a cambiar? Es una helicasa, y esa es una helicasa de reparación, el gen XBB. ¿Ok? ¿Está claro esto, no es cierto? Y así todas estos genes que están asociados a Scleroderma pigmentosa o a síndrome de Cockayne son genes que tienen que ver con la reparación, ¿no? Hay genes que reconocen el DNA más o menos 2 nanómetros, hay endonucleasas, ¿no? Las que cortan el DNA en parte, y así otras proteínas que están asociadas al sistema de Ocas. Hay muchas enfermedades: cáncer de mama, cáncer hereditario de colon no polipósico. Nosotros en el laboratorio estudiamos una enfermedad que se llama, bueno, no es enfermedad, son varias enfermedades que están agrupadas en el síndrome de Lynch. Primariamente es una enfermedad familiar, se va en varias generaciones, que dan cáncer de colon en general, pero dentro de la misma familia hay gente que tiene cáncer de próstata, cáncer de hígado, cáncer de estómago, ¿no? Diferentes tipos de cáncer. Y cuando ustedes hacen el pedigrí, ven que siempre vienen por el lado de una abuelita, por el lado de un abuelito. O sea, pueden seguir eso porque es una enfermedad dominante. Entonces, para nosotros nos sirve detectar quién de los hermanos tiene una mutación y todavía no tiene la enfermedad. Entonces, a esa persona le hacemos seguimiento, ¿no? O, bueno, el médico, el gastroenterólogo, hace el seguimiento de esa persona sabiendo que ella tiene una mutación. También hemos hecho el estudio de BRCA1, BRCA2, ¿no? En poblaciones peruanas, ¿no? Que están asociados con lo que se llaman supresores de tumores. O sea, son, si ustedes quieren, frenos del ciclo celular. Necesariamente las células necesitan reproducirse, pero también necesitan parar en cierto momento. Entonces, esos frenos celulares se llaman supresores de tumores, que normalmente mantienen la célula normal. Si esos supresores de tumores, ese freno no existe, la célula sigue proliferando y va a formar tumores. ¿Okay? Bueno, vamos a hablar acerca de la expresión. Los eucariotes o eucariotas no somos como las bacterias. Nosotros producimos un RNA que luego tiene que ser partido, tiene que ser usado. Ustedes han hablado de intrones y exones, ¿no? En la clase en el año anterior probablemente. ¿Qué son los exones? Los exones son las regiones que van a ser traducidas a proteínas, ¿no es cierto? Los intrones son DNA que están interrumpiendo la secuencia que tiene un exón, ¿no? Entonces, el RNA que nosotros tenemos es básicamente una copia de un gen dentro del núcleo, y este es transformado
en tres partes. Uno, en el lado 5' se le va a poner una modificación química que se llama el CAP, CAP. CAP en inglés es la tapa del lapicero, o es a veces los gorros de béisbol que usan ustedes. Es el CAP. ¿Okay? O sea, estoy poniendo una especie de tapa en la punta 5'. Otra modificación es eliminar los intrones. Esta es una modificación en medio de la molécula, ¿no? Donde yo voy a sacar los intrones que están acá en gris, en negro, y al final me voy a quedar solamente con los exones. Y otra modificación ya en 3' es la adición de adeninas. ¿Ok? 3 modificaciones que quiero que aprendan. Una en 5' el CAP. 2 en medio de la molécula en la eliminación de intrones. Y 3 en la adición de adeninas en 3'. ¿Okay? No es tan difícil, ¿no es cierto? Luego ya ese RNA mensajero, vamos a ver en la otra clase, va a producir las proteínas. Ustedes han hecho los codones, ¿no es cierto? Saben que hay codones para 20 aminoácidos, pero también para 3 codones de par, stop. ¿Sí? ¿Pueden ver? Bueno, esto es lo que les he dicho. CAP en 5', la eliminación en medio de los intrones que están acá en amarillo y la adición de adenina. Igual que la replicación, voy a necesitar ladrillos, ¿no? A, ribosa, ¿no? Normal, ribosa A, C, G y T. Igual que el DNA, para tener energía para hacer mi lego, en este caso de RNA, voy a necesitar que sean trifosfatos, ¿no? Para que se vayan incorporando para que tengan energía para hacer mi torrecita, en este caso de RNA. ¿No? Vamos a hablar. Evidentemente, hay timina en el RNA, es uracilo, ¿no es cierto? Y vamos a tener también algunas proteínas que me van a servir para una expresión específica, ¿no? ¿Dónde se produce la insulina? La insulina se produce en el páncreas, ¿no? En las células del páncreas. No se produce en el ojo ni en el cerebro. ¿Dónde se produce la rodopsina? La rodopsina, que es la molécula que ve ¿dónde se produce la rodopsina? En la retina. Lo que les quiero decir es que hay proteínas que se producen, algunas por ejemplo las que producen ATP, las que producen algunas proteínas de membrana, se producen en todas las células, pero hay proteínas que están especializadas, como las células de Langerhans, que solamente van a formar insulina, ¿no? Y que no ninguna otra célula forma insulina. ¿Okay? Y eso está hecho por factor de transcripción. Ustedes han hecho promotores bacterianos, ¿se acuerdan? Cuando hacían la producción de RNA bacteriano, han hecho el operón lactoso. ¿Qué han hecho? ¿Se acuerdan? La parte del promotor tiene secuencias específicas. Yo le dije la semana pasada que a partir de ahora todo es secuencia.
Para promotores hay secuencias específicas ricas en AT o en GC. Los promotores son generalmente ricos en AT, que es para que se pueda abrir rápidamente. El promotor es una secuencia específica que le va a indicar a la célula: acá vas a comenzar o estás muy cerca del sitio de inicio de la transcripción. A partir de acá, estate atento porque vas a comenzar a hacer un RNA que yo necesito. Y cuando vemos los promotores, por ejemplo, hay dos regiones muy ricas en AT. Es en bacterias en la región menos 10, o sea, donde comienza la transcripción. Acá es el primer nucleótido, siempre es una adenina. Cuentas menos 1, menos 2, menos 3. Esta región se llama la región tata. Qué raro, ¿no? Qué difícil entender que esa región se llama la región tata. P-A-T. Y más atrás, en menos 35, es la región CAT. No quiere decir que todo el mundo tenga tata, algunos puede cambiar, pero todos los promotores tienen básicamente el mismo consenso, las mismas, casi siempre los mismos nucleótidos en esos puntos. ¿Ok? O sea, acuérdense de la caja tata porque lo vamos a ver qué pasa en eucariotes, algo muy parecido. O sea, la evolución no nos da muchas sorpresas, nos está indicando que las cosas cambian, pero hay algunos principios que se mantienen. Entonces, para retener acá, este es el primer nucleótido. ¿Cuál es el primer nucleótido de un RNA? A. Acuérdense de eso. Y lo mismo va a ser en eucariotes. En eucariotes es casi siempre A y a veces G, pero casi siempre A. O sea, no es muy diferente a lo que ya tenemos en bacterias. O sea, no hemos cambiado mucho, por lo menos en ese punto. Esta es la anatomía de un gen. Tienes la secuencia antes que comience el primer nucleótido del RNA, una región promotora, igualito que así como teníamos menos 10, menos 35 en bacterias, también en eucariotes tenemos una proteína menos 30, menos 60, algo así, pero también una región que es reconocida por las diferentes factores de transcripción, por las RNA polimerasa, ¿no? Por diferentes proteínas que les va a indicar que acá tiene que comenzar un RNA. Luego voy a tener la copia, que se le va a poner las modificaciones que ya les he dicho, en 5' en 3', y la eliminación de los intrones. Bueno, esto es lo que ya hemos repetido. Todas estas modificaciones, 3', eliminación de intrones y la cola polia en 3', es hecho en el núcleo. Al citoplasma ya sale el RNA mensajero, el RNA maduro. ¿Okay? Creo que sí. Esta es la hora, ¿no? Nos queda 3 minutos. Bueno, el CAP es una modificación química donde se ha puesto una guanina de cabeza. O sea, se ha puesto un lego. Este es el lego normal, que es una torrecita normal, y acá se le ha puesto químicamente un lego de cabeza. Una guanina al revés. Bueno, acá 5', en vez de tener fósforo, se ha puesto una guanina en el lado 4'. Recuerda que yo le decía que 4' yo no sabía para qué servía. En este caso 4' iba acá, pero eso no le voy a preguntar. Sino lo que quiero que tengan el concepto que el CAP es una modificación química
que esta torrecita de Lego me está protegiendo de alguna manera para que no sea destruido. ¿Ok? ¿Para qué me sirve el CAP? El CAP, como le digo, es la tapa de lapicero. ¿Para qué sirve la tapa de lapicero? Para que no se valore ¿no? la bolita, el bolígrafo, ¿no? O ustedes se ponen su sombrerito para protegerse del sol. Igual, ese CAP sirve para que no haya una destrucción, porque las nucleasas están trabajando todo el tiempo en la célula, y cuando ven un extremo, un RNA libre, a la célula se le ocurre que es un virus, hay que destruirlo. ¿Okay? Pero yo no estoy frente a un virus, sino estoy frente a un RNA que yo quiero utilizar. Entonces le pongo el CAP para protegerlo en el lado 5'. También, al ponerle el CAP, me está dando una dirección. Me está diciendo cuál es 5', cuál es 3'. Por lo menos 5'. ¿Okay? Y eso le sirve por ejemplo, a la maquinaria de hacer proteínas, ¿no? A la subunidad 40S para poder ubicar dónde va a comenzar la traducción más adelante, ¿no? También está involucrado, son como asa, es mi asa 5' para el empalme, para darle dirección al empalme, que vamos a ver ya creo la próxima semana, ¿no? Y por supuesto para ubicar dentro del ribosoma cómo va a ser leído mi RNA. ¿Okay? No nos da tiempo para más, seguimos ya la próxima semana. Muchas gracias.